Shaddai, Yahweh Elohim, and Shaddai. Witness the rising sun from Shaddai. Witness the rising sun from Shaddai. I'm gonna witness the rising sun from Shaddai. Witness the rising sun from Shaddai. Yes, from Shaddai. See the sun. Estábamos escuchando a Alpha Blondy que nos cantaba Masada. Masada no, Masada, con D. Y decía Waiting for the Rising Sun in Masada. Esperando a que salga el sol en Masada. Porque como vimos en aquel programa que hace tiempo hicimos aquí en la Espada de Damocles acerca del levantamiento de Masada o la resistencia de Masada, que fue el último bastión de los judíos ante el avance romano, que luego, bueno, destruyeron Masada, destruyeron Jerusalén, destruyeron todo. Y junto con eso, como decíamos, se destruyó la comunidad jerusalemita y dejó piedra libre a Pablo y su visión helenista para que la transmitiese a todo el mundo. Y hoy en día eso es lo que todos hemos absorbido, una idea de un Jesús que no fue el hijo del carpintero y el que resucitó a Lázaro, sino que fue el Cristo, el que vino para redimir a la humanidad y que el plan era morir en la cruz, justamente, no era de pasarla bien y triunfar como Mesías judío e instaurar el reino de Dios en la tierra, como pensaban los judíos, sino que la idea original era morir en la cruz y que de hecho en los evangelios dice todo está cumplido, como si hubiera tenido que cumplir ciertas cosas predeterminadas y en última instancia, si uno lee los evangelios con detalle, va a descubrir que en algunos de ellos se trata de una especie de cumplimentar profecías antiguas. Entonces, ¿qué hicieron los cristianos? Cuando descubrieron que la parucía no venía, o sea que no ocurría, no volvía Jesús y no volvía y no entendían qué pasaba porque, bueno, estaban convirtiendo gente a montones y sin embargo Jesús no venía. Entonces descubrieron que iban a tener para rato. Así que empezaron a escribir, a juntar material de la vida de Jesús, porque empezaron a pensar, bueno, Pablo dijo que era importante la muerte de Jesús y su resurrección y que creamos en él y nada más, pero quizás también sea importante, ¿sabes qué? Lo que hizo, porque a mí me interesa cómo era él, cómo caminaba, ya que tarda en venir, vamos a ver cómo era, qué decía, cómo comía, todo eso. ¿No lo sabe alguien? ¿No hay nadie por acá que lo haya visto o algo? No, yo no. Pero conozco a uno que me parece que sí, ¿eh? A ver, vamos a verlo. Entonces, se estaban muriendo los discípulos. Estaba muriendo toda la gente, porque recuerden que esto, la destrucción del templo de la comunidad jerusalemita ocurrió en el año 70. Pablo se murió en el 58. Si no me equivoco. Y luego de la muerte de Pablo fue que al desaparecer esa comunidad de Jerusalén quedó vía libre para su pensamiento. No es que Pablo en vida pudo tener esa hegemonía, fue después de su muerte. Pero ocurrió que aún antes de la destrucción del templo, al ver que no venía, que pasaban los años, 10 años, 20 años y no venía, se les ocurrió empezar a escribir biografía. Empezaron a rever gente que tuviera o de primera vista o información de cómo era Jesús. Y se empezó a componer el primer evangelio que conocemos, que tenemos, que es el de Marcos. Y ese evangelio de Marcos no cuenta cómo nació Jesús, no cuenta esto de la Virgen y el arcángel Gabriel, porque Marcos tiene una orientación helenista, tiene una orientación paulina, y por lo tanto no es un evangelista que le interese contar datos biográficos de Jesús.
Pero como es un evangelio donde se pretende como esbozar una vida de Jesús, bueno, cuenta hechos de la vida de Jesús, pero los cuenta siempre desde el punto de vista del Hijo de Dios y del que venía para los gentiles. Lo muestra como interactuando mucho con los gentiles, interactuando con, salvando a la humanidad entera, viniendo para todos. Mientras que el evangelio que contrasta con este es el de Mateo, que viene después. El evangelio de Mateo es un evangelio relacionado con la comunidad jerusalemita, muy petrino, muy de Pedro. El de Marcos es muy paulino. Entonces, en el de Marcos, por ejemplo, a Pedro se lo plantea como un tonto, y a los discípulos en general como todos tontos, gente bruta, gente que pese a que Jesús les explica las cosas, que Él es el Hijo de Dios y todo eso, ellos no entienden nada, no dan ni pie con bola, no entienden lo que les quiere decir, se la pierden todo el tiempo. Jesús lo niega todo el tiempo con esas 3 negaciones que hizo antes de que cante el gallo. O sea, los plantea como ineptos para captar el mensaje de Él, como que se lo perdieron. Mientras que el Evangelio de Mateo es el Evangelio donde están las proclamas más grandes de Pedro, donde resaltan la idea de los discípulos como grandes personajes y de un Mesías totalmente judío. El Evangelio de Mateo es un evangelio que presenta a un Jesús judaizado, un Jesús con el concepto de Mesías que tenían los judíos. Entonces Pedro ya pasa a ser el príncipe de los discípulos. Pedro es el que dice en ese episodio donde Jesús le pregunta quién es verdaderamente. Bueno, Pedro confiesa, como inspirado por el Espíritu Santo, que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Que Jesús es el Mesías. Y aún en el Evangelio de Mateo, que es un evangelio judaizado de la comunidad jerusalemita, hay influencia paulina. Porque recuerden que los helenistas que vinieron a Jerusalén a interactuar luego de la muerte de Jesús con la comunidad jerusalemita trajeron sus ideas también. Y fueron ideas que les ayudaron a los jerusalemitas a reponerse de algo de lo que no se hubieran repuesto nunca. Porque en su paradigma, un Mesías que muere es un Mesías que falla, un Mesías que no es Mesías. Pero bueno, los helenizados le vinieron a transmitir otra idea, la idea del sacrificio vicario, la idea del morir por los demás. Entonces, aún los jerusalemitas judeocristianos, aceptaron mucho de la visión helenizada, por lo tanto paulina. Así que el Evangelio de Mateo, si bien resalta mucho el mesianismo de Jesús, resalta mucho al pueblo judío y a los discípulos como especiales y a Pedro como el príncipe de los discípulos, igualmente tiene toques paulinos al resaltar que Jesús también es el Hijo de Dios, cosa que un judío nunca, ni hasta el día de hoy acepta. Un judío, uno le dice que Dios puede tener un hijo, le parece una locura. Hasta el Islam que acepta a Jesús como uno de los más grandes profetas, el más grande luego de Mahoma, en intensidad, en profundidad, lo ven como eso, como un profeta, como un enviado, pero no como un hijo. Todo el tiempo dicen los musulmanes, Dios no tiene hijos, no tiene hijos. Consideran que esa idea no es una idea semita, no es una idea de la tierra donde nació o del tronco de Ismael e Isaac, creo que era Isaac. Bueno, los 2 hijos de Abraham, Isaac e Ismael, sí, que dieron origen al pueblo árabe, Ismael, y al pueblo judío, Isaac. Se considera que esta otra idea viene de otra parte, la idea de Dios teniendo un hijo. Esa es una idea helenizada, una idea de Grecia, una idea aceptada por Roma también entonces. Una idea egipcia, donde el faraón era el hijo de Dios y Dios mismo a la vez. Una idea tomada por los romanos luego, donde el emperador era el hijo de Dios y Dios al mismo tiempo. Entonces van surgiendo evangelios. Primero el de Marcos, con esa influencia paulina, ya con más detalle de la vida de un Jesús terreno, pero presentándolo como un hijo de Dios todo el tiempo y muy trascendental. Luego viene el Evangelio de Mateo, que se basa en el de Marcos. Todos toman a Marcos como base, pero que resalta a los discípulos
y resalta a lo judaizante. Luego viene el Evangelio de Lucas, que es un evangelio conciliador. Lucas era un tipo que, aclaro una cosa, cuando decimos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en realidad no se sabe quién los compuso. Ese es el nombre que nos ha llegado, pero no sabemos, no hay pruebas. Pero bueno, supongamos que sí. Lucas era conciliador y Lucas escribió el Evangelio de Lucas y a su vez los Hechos de los Apóstoles. Y pretendía mostrar en ambos lados que había un equilibrio entre ambas visiones, la de Pablo y la de Pedro. Entonces en los Hechos de los Apóstoles, Pablo y Pedro trabajan codo a codo y se entienden perfectamente, tienen una discusión en un momento, pero en general están bien, que las comunidades cristianas son unificadas, son una, que no tienen problemas entre sí, que todas trabajan en una misma dirección, cuando en realidad no era así. En realidad se estaban todo el tiempo peleando y en algún momento tuvieron una gran reunión, el Concilio de Jerusalén, y luego se dividieron. Las paulinas se fueron para las helenizadas, para los gentiles, y las otras se quedaron con los judíos, la de Jerusalén y Galilea, que fueron las que perecieron en el asedio a Jerusalén. Así que en el 70, cuando ya se habían compuesto estos 3 evangelios, y el de Juan que es el cuarto, es un evangelio totalmente distinto, un evangelio con toques judaizantes por un lado, como el de Mateo, pero por otro lado un poco gnóstico, un poco con algunas miras de otras influencias. Se dice que el evangelio de Juan responde a esas conversiones que fueron haciendo los judíos helenizados cuando se fueron de Jerusalén por desacuerdos con la comunidad de Jerusalén y fueron convirtiendo a pueblos como Samaria y otros lugares. Bueno, de ahí parece que surge estas ideas muy novedosas, una teología que incluye que ya no Jesús es el Hijo de Dios, como diciendo es el Hijo y cuando, se bautizó, Dios lo tocó del todo, bajó el Espíritu Santo y ahí se convirtió en pleno derecho. No, es el Verbo y existe desde siempre. Esta idea de la preexistencia del Hijo, que como que anticipa la idea de 3 en 1, la idea de que no pueden ser 3 y 1 si no existieron por siempre, no pueden empezar a ser 3 en 1 un día. Entonces, esta idea de la preexistencia eleva a la figura de Jesús a una calidad pero totalmente trascendental, a una figura completamente deificada, ¿no? Es como llevarlo directamente a ser Dios en pleno derecho. Entonces Juan, el Evangelio de Juan, si bien tiene concepciones muy judías en su planteamiento, a su vez tiene esta visión de ser el verbo, de ser el logos, una idea muy griega, muy griega. El logos, la energía que todo lo impregna, la energía que es la palabra, ¿no? Una idea muy, muy griega. Entonces los 4 evangelios van reflejando distintas identidades. ¿Que hubo más evangelios? Hubo muchos. Los que se conocen como apócrifos, por ejemplo. Sí, hubo muchos, pero aceptados porque eran más coherentes estos 4, porque respondían a 4 comunidades fuertes, con planteamientos muy claros. Luego hubo otros evangelios que se encontraron sobre todo en Nag Hammadi, esto estaba en Egipto, que era una comunidad cristiana que transcribió evangelios y los guardó, como también transcribió el Corpus Hermeticum del gnosticismo, y se guardaron estos textos a lo largo de los siglos y ahí están todavía, y podemos ver evangelios apócrifos, evangelios que no fueron aceptados y algunos fueron totalmente desconocidos, no trascendieron. Sin embargo, la coherencia está en estos 4 canónicos. Luego hay un evangelio que se considera la base de todos. Si bien todos copian de Marcos, Marcos parece ser que ha tomado cosas de algún lado. Ese algún lado parece ser como una especie de recopilación, no de la vida biográfica de Jesús, sino de dichos de Jesús. Y algunos dicen que puede ser el Evangelio de Tomás,
el apócrifo de Tomás, donde si usted lo lee, lo que encuentra son afirmaciones continuas, como aforismos, puestas en boca de Jesús, acerca de distintas temáticas y muy profundas. Entonces puede que Marcos haya tomado estas ideas y las haya desarrollado, y luego también Mateo, y luego Lucas, y luego Juan, porque todos ellos tenían acceso a esta fuente que los alemanes han llamado Q, como Q de queso, la letra Q, que significa en alemán una palabra que significa fuente, que empieza con Q también. Entonces la llamaron Q, al Evangelio Q, y de ahí bebieron estos 4 evangelios. Estos evangelios eran el intento por decir, ya que Jesús se tarda en venir, vamos a ver también cómo era, cómo vivía, y vamos a crear una suerte de catecismo, una suerte de enseñanza para que mientras no venga, vamos a aprender y vamos a sacar cosas para nuestra vida diaria de cómo era Jesús. Vamos a tener algo más para leer que las cartas de Pablo, que solo dicen, prepárense que ya viene. Entonces empezaron a surgir a la vez epístolas nuevas. Pablo ya había muerto. Esto estamos hablando después del 70. Y surgían epístolas y epístolas, como por ejemplo la segunda de Tesalonicenses o otras que aparentemente eran de Pablo y no son de Pablo. Pablo, de las 13 epístolas, creo que 7 son atribuidas a Pablo y las otras son escritas por seguidores de Pablo, gente que se sentía muy cercana a su manera de ver las cosas. Y empezaron a surgir también epístolas pastorales, epístolas que se hablaban ya de temas que eran cotidianos, como por ejemplo cómo vestirse, si casarse o no casarse, o si se divorcia y qué hace después, y qué hacer con los bienes materiales, y ya también temas muy sociales y muy de lo que tiene que ver con decisiones personales para personas que van a estar mucho tiempo conviviendo, porque Jesús no viene mañana, entonces hay que estipular todo. Y ahí surgió de a poco la idea de los obispos. Obispo significa inspector, alguien que inspecciona, que mira que todo esté bien. Entonces empezaron a surgir obispos para cada comunidad, así como San Agustín era el obispo de Hipona, ¿no? Y bueno, empezó a surgir una jerarquía. Había diáconos, había obispos, había reglamentaciones acerca de cómo tenía que ser la prédica, de si el Espíritu Santo inspiraba a uno a gritar como un loco, si eso correspondía o no. Es decir, empezó a haber una especie de reglamentación y regulación de algo que iba a durar mucho tiempo. Y hasta hoy dura. Es decir, esa misma iglesia tomó la actitud de vamos a estar mucho tiempo, vamos a ordenar todo. Y empezó a haber ya misiones, no solamente de convertir gente, sino después de sostenerla, informarla, guiarla, educarla. Y en el 312, cuando se establece el concilio de Nicea, cuando Constantino acepta el cristianismo como una religión más, como preferida por él, además él se cristianiza, y luego creo que es Tiberio, me parece, bueno, no me acuerdo exactamente el que sigue, Teodosio, Tiberio, no me acuerdo cuál era, que es el que finalmente la designa religión del imperio. Y eso implica perseguir a todas las otras. En esos momentos es cuando la iglesia da un salto de ser la proscrita, de ser la que vendía cada individuo sus cosas y las entregaba a la comunidad y la comunidad le abastecía, a pasar a ser el poder. A partir de ese momento cambia de perspectiva, porque los obispos ya no son personas comunes, ahora son personas superpoderosas. Ahora empiezan a ocupar puestos de gran decisión, de gran poder, sobre masas grandísimas de la humanidad conocida, de Roma, y de gran riqueza también. Y ahí, bueno, se corrompe mucho, como sabemos, de la estructura original, de esa especie de comunismo que había, donde todos compartían sus cosas, a ser una especie de capitalismo, donde ya no se comparte, sino que se dan dádivas, donaciones o ayudas, pero no hay una comunidad de creyentes como había en un inicio. No digo que lo de ahora no esté bien, en absoluto, cada uno lo juzgará. Lo que digo es que
esa inocencia esencial que intentó recuperar San Francisco de Asís, que intentó recuperar San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila o tantos renovadores de la Iglesia, es lo que se había perdido, lo que se ha perdido hoy en día, y que bueno, cada tanto un renovador intenta recuperar. Pero la visión de las cosas es paulina, en todo. Usted lee todo el Nuevo Testamento y es San Pablo. San Pablo y los judíos helenizados, la comunidad antioquena de Asia Menor, la comunidad damascena, todo eso es el Nuevo Testamento. No hay nada, no ha sobrevivido nada petrino, no ha sobrevivido nada de la comunidad de Pedro, de Jerusalén y de Galilea, con sus ideas judías. Porque si hubiera sucedido así, la comunidad judía lo hubiera reabsorbido y tarde o temprano hubiera desaparecido el cristianismo, porque hubiera sido una rama más de los judíos, como el hasidismo, por ejemplo, y quizás no hubiera prosperado mucho. Pero al diferenciarse tanto de los judíos, fue que emergió con derecho propio y se separó. Y además, fíjense que el Evangelio de Marcos, sobre todo, pero en general todos los evangelios, intentan demostrar ante el Imperio Romano que los cristianos no son judíos, que los que entregaron a Jesús eran judíos, y que Jesús, al no ser judío, es decir, era un salvador de la humanidad, pero no un judío, no era una amenaza para el Imperio Romano, porque el Imperio Romano veía a los judíos como una amenaza, como tipos que no aceptaban ser parte del imperio, que no aceptaban los reglamentos, que siempre se sublevaban, que estaban peleando, gente revolucionaria, gente molesta. Entonces, los evangelios todo el tiempo intentan mostrar que los cristianos son romanos, son prorromanos, que los cristianos no van en contra del imperio, los cristianos son el imperio. Entonces, se crea una diferencia con los judíos que después repercutió en la persecución de judíos, por ejemplo, aquí en España, donde se los miraba como los asesinos de Cristo, con esta historia de Barrabás, ¿no? ¿A quién suelta? O si a Jesús o a Barrabás, suéltalo a Barrabás. Bueno, esas especies de cosas están agregadas ahí para crear ante la mentalidad romana la sensación de que esta gente, los cristianos, no son peligrosos, porque son a favor nuestro, mientras que los judíos son los peligrosos. Y además de todo, los cristianos crearon lo que se llama una exégesis, una interpretación de las antiguas escrituras judías. Entonces empezaron a demostrar constantemente a través de las cartas paulinas y las demás cartas, a través de los evangelios y los hechos de los apóstoles y el Apocalipsis, a demostrar que lo antiguo hablaba de un Cristo, de su Cristo. Es decir, que cada vez que Jeremías, cada vez que Elías, cada vez que algún profeta decía algo y hablaba de, por ejemplo, oh tú, Sión, que eres la hija del Señor, sufrirás eternamente por haberte corrompido, por ejemplo. Bueno, cualquier profecía así era enseguida traducida como que estaba hablando de la iglesia de Cristo, que estaba hablando, si hablaba de alguien que iba a sufrir por los pecados de todos, bueno, era Cristo, y así. Cuando en realidad los judíos dicen lo contrario, dicen que esos profetas hablan del pueblo de Israel, hablan de sufrimientos que les pasan a ellos como pueblo. Bueno, los cristianos lo entienden como que habla de su iglesia o que habla de Cristo. Entonces traducen de tal manera todo lo antiguo como si hablara de lo nuevo, lo de ellos, que crean todo un nuevo cuerpo de escrituras y una nueva manera de comprenderlo todo, y logran separarse por completo de la gran madre judaísmo y se convierten en lo que se conoce hoy en día como cristianismo. Vamos a ir a un intermedio musical que vamos a escuchar. Vamos a escuchar esta canción que me gusta mucho, que se llama Matador, que es de los fabulosos Cadillacs, o Cadillacs en realidad, en una versión que hace Candy Space, en versión chill out, y que habla del matador, un matador, pero no a puñetazos, sino un matador con las palabras. Y ese era Pablo de Tarso. Vamos a escucharlo.
Y enseguida volvemos con más Pablo de Tarso y la espada de Damocles. Hasta mis palabras matan.